Y de eso se tratan estos grupos pequeños. Y si usted no tiene una persona que está caminando con usted, yo le ruego que lo busque. Busque una persona que camine con usted, que le enseñe la Biblia, que usted le enseñe también vida y que juntos puedan crecer a la luz de lo que Dios es para nosotros. Vamos a seguir entonces. Soy muy sorprendido, emocionado con la serie de Juan, el Evangelio de Juan, y quiero que sigamos con este texto. Y el sermón de hoy me ha sorprendido. Son cosas que yo quiero que ustedes puedan desaprender de todas las cosas que de pronto nosotros ya hemos visto en los evangelios. El Evangelio de Juan es lo primero que uno lee, pero créanme que hay algo mucho más grande de lo que nosotros siempre hemos visto, y cómo el Señor nos sorprende con la misma palabra, nos muestra también su infinitud. Y por eso el sermón de hoy es el resplandeciente testimonio de Cristo. Así que vamos a leer el texto del día de hoy y oremos al Señor como hemos venido orando. Yo quiero que hagamos como una especie de desafío juntos, que después de esta serie nosotros podamos ver, realmente vimos el resplandor de Dios en Cristo, que oremos para que Dios nos muestre a Cristo. Vamos a leer el texto, está a partir del versículo 6, en el capítulo 1. Leámoslo juntos. Nosotros leemos la Nueva Biblia de las Américas, tenemos una sola versión, es una versión bíblica y una versión también con un lenguaje de alguna manera contemporáneo, pero muy fiel a los escritos originales, que es la Nueva Biblia de las Américas, desde el versículo 6 al versículo 9. Entonces leamos juntos y sigamos el texto para que podamos ver cada palabra que se expresa aquí, cómo viene de cada versículo y sobre todo la intención que tenía Dios al escribir eso. Entonces nosotros, ¿por qué venimos a la iglesia? Porque confiamos en que cuando se está exponiendo la palabra de Dios, estamos exponiendo qué es lo que Dios quería decirle al pueblo en esa época a través de, en este caso, Juan, que es lo mismo que Dios te quiere decir a ti hoy. Y tú viniste hoy porque Dios quiere decirte esto a ti hoy. Y esto tiene una respuesta puntual para tu corazón y para tu vida. Así que cuando estamos aquí, estamos todos sedientos de escuchar cómo Dios nos habla y responde a nuestras necesidades. La palabra de Dios dice así, versículo 6. Vino a el mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Esta es la palabra de Dios. Oremos por estos versículos. Señor, nosotros no podemos comprender la dimensión del testimonio que Juan estaba dando cuando vino y cuando nació para dar testimonio acerca de ti. Pero nosotros podemos hoy pedirte que nos muestres a Cristo. Muéstranos la dimensión y el resplandor de lo que significa que tú te hayas hecho hombre. Señor, te necesitamos para eso. Porque si nosotros existimos, si fuimos creados en ti, si tú existes, si tú eres el Rey del universo, si tú vuelves pronto, entonces no habría mayor anuncio, no habría mejor noticia, no habría más paz, más consuelo y más gozo de que tú te hayas venido y te hayas encarnado, y que la noticia que se proclamó un día en las calles de Jerusalén es que Dios se hizo hombre con el propósito de buscar a su pueblo que estaba perdido. Señor, hoy estamos perdidos porque no conocemos realmente de ti, porque nos cuesta verte, porque si te viéramos, Señor, transformaríamos el mundo, Señor. Y yo te ruego, por favor, y ahí donde tú estás, yo quiero que te unas a mi ruego. Señor, si tú eres real y tú estás en tu trono, si tú gobiernas como tu palabra lo dice, como lo hemos visto, como yo doy fe de tu existencia, Señor, en mi vida, Señor, te rogamos que te muestres, revela tu rostro, Cristo, en medio de nosotros, y que tu palabra, que es la revelación que tú mismo diste a través de tu discípulo amado Juan, hoy sea un instrumento para que nuestro espíritu pueda entender lo que nuestra mente no entiende. Y es que tú eres Dios Jesús, y que te encarnaste para buscar un camino de vuelta hacia ti. Estábamos perdidos, Señor, pero que Juan anunció que vino la esperanza. Señor, como si fueran las calles de Jerusalén,
que este lugar, en medio de la ciudad, se convierta en los pasillos en donde tu palabra sigue proclamando que Dios se hizo hombre para reconciliar a los pecadores con Él mismo, y que no hay mejor noticia, porque es así donde los pecadores pueden encontrar un Padre amoroso que les cuida en medio de las ciudades desoladas de este mundo, Señor. Así que yo te ruego por los méritos de Cristo, por la obra que hiciste, por la sangre que derramaste en la cruz, por el poder de tu resurrección, por tu vida perfecta. Por favor, Dios, muéstranos a Cristo, y que hoy no salgamos iguales de aquí, porque te vemos como lo que eres, como Dios, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Las palabras de Juan han pasado por nuestros ojos. Confieso que las palabras de Juan han pasado por mis ojos y muchas veces las he tenido en cuenta, pero si soy muy sincero, hoy estoy comprendiendo la relevancia de lo que hizo Juan el Bautista. Hoy vamos a hablar acerca de Juan el Bautista, vamos a hablar acerca de Juan, que escribió el Evangelio de Juan, y vamos a hablar acerca del anuncio que hizo Juan el Bautista acerca de Jesús. Y cuando hablamos de ese anuncio es muy común, estamos en la era de las comunicaciones, todo el mundo anuncia cosas, pero el anuncio de Juan fue muy relevante. Hubieron 400 años de silencio en donde un pueblo que se le había prometido ser el pueblo de Dios iba a tener una respuesta, iba a tener un Dios que estaba con ellos. Pero 400 años han sido suficientes para este pueblo como para perder sus esperanzas. Así que cuando Juan el Bautista se levanta a hablar de que venía el Mesías prometido, esto fue el mensaje de los mensajes. Y nosotros deberíamos de estar igual de emocionados que ese pueblo, porque no solamente se dio el mensaje, sino que se cumplió el mensaje. Y una de las cosas que vamos a estar viendo hoy es que el testimonio de Cristo, o sea, lo que se dice acerca de Jesús, es tan infalible. Lo que la palabra de Dios habla acerca de Dios mismo es tan invariable, es tan contundente, por los siglos de los siglos, por los años de los años, que hoy nuestra fe, nuestra confianza en Dios se basa en sus promesas cumplidas. Ver el anuncio de Juan el Bautista hoy nos recuerda que es como si nosotros quisiéramos negar que el centro del sistema solar es el sol. No podemos negar un testimonio tan resplandeciente, no podemos negar una historia tan contundente, no podemos negar y no podemos ignorar, sobre todo mis hermanos, la sociedad ignora la eficacia, la suficiencia del testimonio de Cristo. No hay una persona sobre la faz de la tierra que haya caminado, que tenga más historia, más contundencia, más trayectoria, más evidencia de grandeza que Cristo. Y por eso estamos aquí. Por eso celebramos poder confiar en un Salvador que nos ha dejado absolutamente claro que vale la pena confiar en Él, porque sus palabras son infalibles, invariables, porque Él es Dios, porque Él vino a salvarnos y lo cumplirá. Esto me acuerda de una historia en 1536, es impresionante, solamente en 1536 no había seguridad si la Tierra era plana o era redonda. Y un hombre llamado Copérnico empezó en su ciencia, los científicos también eran astrónomos, y empezaron a deducir por medio del movimiento de la Tierra, la rotación alrededor del eje y un sol que se oscurecía por un lado y por el otro, que tal vez la Tierra no era plana. Y fue solamente en más o menos 10 años después, 8 años después, que Galileo Galilei sacó la teoría basada en la propuesta de Copérnico de la Tierra heliocéntrica, que quiere decir que la Tierra es redonda. Y fue hasta ese momento, en medio de revoluciones científicas en la historia, que se propuso este inmenso cambio de paradigma. Hubieron guerras por esto, hubieron peleas por esto, porque la gente creía que la Tierra era plana. Y el hombre, lo peor de todo, estos científicos eran creyentes. Normalmente la gente más iluminada era gente que creía en Dios, que hacía parte de reflexiones también científicas, y por medio de la admiración del universo también llegaban a la conclusión de que Dios existía detrás de todo esto. Pero me gustan mucho las palabras y la conclusión de Galileo, porque lo que él dijo era:
no solamente la tierra, porque se creía que la tierra era como el lugar en donde todo orbitaba a su alrededor. Y entonces la conclusión de Galileo era que el hombre ya no era el centro del universo, porque la tierra no era el centro del universo. Y eso nos recuerda que el testimonio de Cristo, la evidencia grandísima de lo que Cristo es como si Él fuera el sol, que es el centro del universo. Y como nosotros, al conocer la dimensión, el resplandor de lo que Cristo es y de cómo se ha mostrado a la humanidad, nosotros, al ver esa grandeza, nosotros dejamos de creer que somos el centro del universo, mis hermanos. Y el propósito del día de hoy es que nosotros podamos comprender que el testimonio de Cristo es infalible, y por eso nosotros podemos confiar en Él. Por eso podemos dejar de confiar en nosotros mismos. Por eso puedes dejar de buscar a tu propia manera, a tu propia felicidad, porque ya tenemos un Salvador que es infalible, y su vida, su testimonio nos dice que Él es confiable, que puedes confiar en Él. Así que el texto de hoy vamos a dividirlo en dos puntos para ver cómo el testimonio de Cristo es infalible y por eso puedes confiar en Él. El primer punto es, vamos a ver el testigo de la luz, para ver el día en el que Juan empezó a hablar acerca de que venía ese Salvador, esa luz del mundo. Y el segundo punto que vamos a ver el día de hoy es que la luz alumbra a todo hombre, y en esos dos puntos vamos a ver cómo el testimonio de Cristo es infalible. Lo que se dice acerca de Jesús no tiene error y es confiable para nosotros. Y el primer punto que dice el testigo de la luz está en el versículo 6 y 7. Vamos a leer versículo 6, versículo 7. Dice así la palabra del Señor: vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de Él. Y esta expresión de la palabra de Dios nos dice que Él fue el testigo de Jesús. Cuando la palabra de Dios habla acerca de la luz, vemos que obviamente Él está hablando de Jesús. Y también eso nos recuerda algo que estuvimos viendo en el sermón pasado. Jesús realmente, si Él es Dios, entonces que Él haya venido a un mundo que había perdido la conexión con su Creador, entonces es la oportunidad de que la humanidad pueda ver realmente la luz en medio de la superstición de cómo vivir, de cómo comportarnos, de cómo ser. Y Juan lo que quiere es que todos puedan darse cuenta que vino la luz. Pero las primeras palabras del versículo 6, para recordar quién es el que anuncia esa luz y cómo ese testigo de la luz nos dice a nosotros que Jesús es confiable y que vale la pena poner nuestra confianza en Él. Nos recuerda qué es esa palabra enviado. Dice, vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Juan, el apóstol Juan, quiso, al igual que muchos de los que escribieron los evangelios acerca de Jesús, hablar mucho acerca de Juan el Bautista. Para nosotros Juan el Bautista, muchos hemos escuchado que fue una persona que vivió en el desierto, que se vestía con piel de camello, que comía insectos y miel, que era una persona un poco diferente. Pero más que todo eso, la relevancia de Juan es que él fue el que anunció acerca de Jesús, y que tal vez esto no se había escuchado en cientos y cientos de años. La vida de Juan es muy importante porque es muy evidente que Juan fue un enviado por Dios, como dice este texto. Vino al mundo, o sea, la expresión que usa el apóstol Juan es como una persona que también fue como que vino, como cuando hablamos de estas caricaturas, como si hubiera alguien del exterior, vino al mundo. Y esto con el propósito de recordar que Él fue un hombre enviado. Dice, vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Entonces esto también nos habla, la palabra enviado nos habla del plan soberano de Dios. Dios, dentro de sus planes soberanos, siempre tiene gente, siempre tiene momentos, siempre tiene un plan. Nada está fuera del control de Dios. Así que cuando vemos que la palabra de Dios dice que Él fue enviado, eso nos recuerda que Dios es un Dios que envía, es un Dios que cuadra los tiempos, es un Dios que te trajo hoy aquí, porque Dios es soberano, porque tiene el control de todos sus asuntos, y mucho más cuando se trata de la predicación de salvación a través de su Hijo. Entonces el Señor, con su plan determinado, pensó en Juan.
Pensó en un hombre para anunciar acerca de la luz del mundo. Dios es quien envía a las personas, Dios es el que prepara a las personas. Y estos ejemplos nos dejan ver la radiografía de un Dios que está en control, la radiografía de un Dios que siempre está pensando cómo traer todo alrededor de lo que Cristo es. Y esto también nos recuerda que la razón por la que Él podía estar diciendo que Él fue un enviado por Dios, no solamente por la vida de Juan. Juan tuvo una vida muy especial, la forma en la que predicó fue muy particular, pero miren las cosas sobrenaturales que vemos en la palabra de Dios. Hoy, dentro de toda esta predicación, vamos a ver algo que tal vez no ha sido presente en otras predicaciones de una forma tan puntual, y es la importancia de la palabra de Dios en la historia de la humanidad. La palabra de Dios es infalible, la palabra de Dios es inerrante, es confiable. 700 años antes o más, uno de los profetas más importantes del pueblo judío, que fue Isaías, estaba escuchando de parte de Dios que Dios le decía que consolara al pueblo. Y miren la consolación de las palabras de Isaías. Dice Isaías 41: consolad, consolad a mi pueblo, dice nuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada y que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. El versículo 3 dice: una voz clama, preparen el camino en el desierto, camino del Señor, allanen la soledad calzada para nuestro Dios. En palabras del profeta Isaías, se estaba profetizando: dile al pueblo, estaban en un momento nefasto. Ellos, se les había dicho desde siglos de los siglos atrás que ellos iban a ser el pueblo elegido, una tierra especial para ellos, Dios con ellos, bendiciéndoles. Pero por su pecado ellos abandonaron a Dios, y Dios permitió que otros pueblos les conquistaran, que reyes malvados se enseñorearan de ellos, que no vieran realmente esa bendición de ser el pueblo de Dios. Y en medio de toda esa angustia, el profeta Isaías les dice: ven, lleva consuelo. Y diles que va a haber una voz que clama en el desierto, que ellos van a ser limpiados de sus pecados y van a volver a disfrutar de ser ese pueblo. Pero era 700 años antes. Sabemos de que Isaías estaba hablando de Juan el Bautista, porque más adelante Jesús, en sus propias palabras, afirma: ese es del que habló Isaías. Entonces la palabra de Dios está afirmándonos que tenemos un Dios que tiene un plan perfecto, y 700 años antes Dios había dicho que Juan el Bautista iba a nacer. Es impresionante. Así que tenemos la certeza de que si Dios cumple sus palabras 700 años antes, también las cumplirá 2000 años antes, y que fueron las mismas palabras que se profetizaron también por Dios mismo en Génesis, cuando Él dijo que no para siempre contenderá Dios con el hombre. Desde siempre Dios había pensado en que todo el universo girara en torno a la obra que Jesús iba a tener. Y por eso también uno de los principios que vamos a ver hoy es que si el pueblo de Dios, en medio de ese mundo que vivía, pudo confiar después de 700 años en el testimonio de un hombre como Juan, nosotros hoy nos alegramos de ver que el anuncio de Jesús haya sido una realidad, porque así mismo podemos confiar 700 años más adelante, después de nosotros, 1000 años más adelante, de que siempre su palabra será eficaz y tu testimonio es infalible. Podemos confiar en Él porque Él confía en su propia palabra. 465 años antes de Cristo, después Malaquías, otro profeta, dice: yo envío mi mensajero, él preparará el camino delante de mí, y vendrá de repente a su pueblo el Señor, a quien ustedes buscan. El mensajero del pacto, quien ustedes se complacen, ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Lo que la palabra de Dios nos está recordando es que desde el principio, el hecho de que el ser humano haya dado la espalda a Dios le dejó en una realidad muy triste, en un mundo caído, lleno de enemistad, de pecado, de maldad, de asesinato, de corrupción. Pero Dios siempre, desde el principio, nos ha dejado claro que hay una esperanza. Dice aquí Malaquías que el Señor a quien nosotros buscamos, a quien nosotros estamos tratando de ver cada vez que venimos a la iglesia, ese Jesús que realmente puede solucionar el problema de tu corazón y de esta humanidad. El mensajero del pacto,
Malaquías estaba recordándonos que Dios iba a hacer un compromiso a través de ese Salvador para que nosotros no tuviéramos que depender de nuestras obras. Decía Malaquías, ya viene, pero antes de él dice, yo envío mi mensajero. Así que Juan el Bautista desde antes era la clave, era la señal para que todo el pueblo de Dios y nosotros, aún hoy, los judíos no creen en Jesús, pero si ellos se van a las Escrituras y ellos se van a Isaías 53, las características del Salvador en Isaías 53, un siervo sufriente, las promesas aún de que todos estos, miren lo que dice Malaquías, yo envío mi mensajero y preparará el camino delante de mí y vendrá de repente a su templo. O sea que una de las características que podemos decir a los judaizantes es que la promesa en Malaquías es que el Salvador vendría antes de que el templo de Jerusalén fuera destruido. El templo de Jerusalén fue destruido en los años 70, pero Jesús vino antes, Él estuvo en el templo. El Señor a quien buscamos en esos templos, el Señor que buscaban los judíos en sus adoraciones, ese Mesías que volvería, vendría antes de que el tiempo se cumpliera para el templo de Jerusalén. Jesús vino. Y Lucas 1:11 dice, y se le apareció, y miren, como si fuera poco todos los cumplimientos para Juan el Bautista, como si fueran poco todas esas profecías acerca de un hombre enviado por Dios. Miren la manera en la que Dios permite que sus papás, los papás terrenales de Juan el Bautista, se den cuenta que él era enviado por Dios. En Lucas 1:11 dice que se le apareció a Zacarías el ángel del Señor. Otras versiones, otros evangelios dicen que fue el mismo ángel Gabriel. 4 veces el ángel Gabriel se aparece en la Biblia para los mensajes súper especiales. A Daniel le dice que viene de lidiar una guerra contra los príncipes seguramente eran demonios de Persia. Se ve que él tenía batallas especiales, mensajes especiales que cumplir, y se ve que Dios está confiando en un guerrero, en un ángel que realmente puede llevar el mensaje que realmente necesitamos escuchar, que nadie más le intervenga. Tal parece ser que el ángel Gabriel tiene un determinado perfil y una determinada confianza en el reino de Dios. Y este es el mismo ángel que se presenta a Zacarías y habla con Zacarías, el padre de Juan el Bautista. La misma manera en la que hablan acerca del Salvador con María, el mismo que se presenta a Daniel. Y Lucas 1:11 dice, y se le apareció a Zacarías un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Zacarías era un sacerdote y él estaba ofreciendo sacrificio a Dios. Imagínense el acontecimiento. Estaba Zacarías, hagan de cuenta que yo estoy aquí tratando de hablar acerca de Dios, y Zacarías estaba cumpliendo su labor sacerdotal, ofreciendo un aroma a Dios que era comúnmente una manera de alabarlo. Dice el versículo 12 que cuando ese ángel se le apareció al lado del altar del incienso, el versículo 12, el capítulo 1 de Lucas, dice, al verlo Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamará Juan. Tendrá gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor y no beberá vino ni licor. Y será lleno del Espíritu Santo, y aún desde el vientre de su madre, él hará volver a muchos israelitas al Señor su Dios. Versículo 17, él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías para volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la ciudad de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces miren Dios cómo va organizando las cosas, un ángel mismo, ¿sí? Dicen que en ese momento cuando Zacarías le dice, el versículo 18, ¿cómo voy entonces a poder saber esto? Yo soy un anciano, mi mujer es de edad avanzada. Se parece a la historia de Abraham, en donde no había fe por concebir. Y el ángel respondió, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas, así que te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Entonces hay un hombre que está tratando de adorar a Dios vestido de sacerdote. Seguramente habían personas alrededor de ese templo tratando también de adorar a Dios.
y sale un hombre impresionado. Dice Lucas que todos se dieron cuenta que algo había pasado ahí, había visto una visión o algo, porque él estaba mudo y aterrado. Un ángel le había hablado. Daniel nos dice que no es parte de esta historia, pero Daniel quedó enfermo días después de ver a Gabriel. Apocalipsis dice que los ángeles son tan sobrenaturales que es algo increíble, o sea, 6 alas, una cosa poderosa. Nunca hemos visto algo así. Daniel quedó enfermo de ver a ese ángel. Zacarías estaba realmente asustado, él estaba mudo por no haber creído, dice el mismo ángel. Entonces la venida de Juan el Bautista fue tan importante, tan sobrenatural, para que el mundo se diera cuenta que Él no era. Él fue sobrenatural, pero el que vendría era la luz del mundo. Mateo 3:3 dice, porque este es aquel de quien se refirió el profeta Isaías diciendo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, hacer sendas derechas. Jesús mismo dice en Lucas 7:27-28, este es aquel de quien está escrito, aquí yo envío mi mensajero delante de ti, quien prepara tu camino delante de ti. Les digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Juan mismo es presentado por Jesús como aquel profeta que no tiene comparación con ningún otro. ¿Por qué? Porque fue el profeta que anunció al Salvador del mundo. Juan fue el privilegiado por Dios, elegido para anunciar que el mundo tiene esperanza, porque Dios se hizo hombre para resolver el problema más grave de la humanidad, su pecado, su egoísmo y por lo tanto su enemistad con Dios. Un mundo que no le conoce tiene esperanza en un Salvador que vino a cambiar su corazón. Entonces por eso Jesús dice que Él es un profeta que no tiene comparación, pero que el más pequeño es mucho más que Él, porque aún el más pequeño de ustedes tiene a Cristo mismo. Entonces eso le hace aún mayor que un hombre que simplemente hizo un ministerio. El Salmo 68:4, por lo tanto, nos recuerda cuál debería ser nuestra actitud. Dice, cantad a Dios, cantad alabanza a su nombre, abran paso al que cabalga por los desiertos, cuyo nombre es el Señor, regocíjense delante de Él. Entonces, cuando aquí el apóstol Juan nos está diciendo, vino al mundo un hombre enviado por Dios, no solamente cuando viene una persona y nos da una noticia, no, es que no era cualquier hombre, era el hombre que Dios escogió desde antes de crear el mundo para que le abriera la puerta, la que es la esperanza para tu vida. Y tienes la certeza de que Dios existe porque Jesús cumplió más de 300 profecías, el que lo anunció mira todas las profecías, toda la evidencia. ¿Y por qué confiamos en la palabra de Dios? Una de las razones por las que confiamos en la palabra de Dios, además de todas las cosas que tenemos para confiar en la palabra de Dios, es porque efectivamente se cumple. A pesar de 700 años, a pesar de 400, a pesar de miles de años, vemos como la palabra de Dios es infalible. Y como todo se centra en el testimonio de Cristo, en lo que Él será para salvarte a ti y a mí. Entonces, el testimonio de Cristo es infalible y por eso puedes confiar en Él. Así que en el primer punto, cuando vemos que Dios envió a Juan para anunciar a Jesús y que Juan vino al mundo de una forma como vino, ¿qué nos dice a nosotros? La gente alrededor de Él estaban extasiados, estaban a la expectativa. Ellos sabían que existían profetas y que cuando los profetas hablaban las cosas se cumplían. Y Juan era el último de los profetas y estaba hablando de la profecía más esperada de todos los judíos, que iba a venir un Mesías, que iba a venir un Salvador. Entonces, si los judíos estuvieron alegres en ese momento, así como los judíos estuvieron alegres, nosotros hoy deberíamos estar alegres, porque vemos no solamente el cumplimiento de esto, sino que vemos toda la revelación de Dios en la palabra y vemos cómo se cumple, vemos cómo las vidas han sido transformadas. Además de la Biblia, vemos cómo miles de años después de la Biblia el mensaje de Jesús sigue impactando personas, transformando vidas, cómo la verdad infalible de su palabra sigue siendo confiable. Puedes confiar en Cristo porque su palabra se cumple.
porque su palabra es inerrante, porque no se equivoca. Es tu libertad de la esclavitud del pecado, así como la libertad del pueblo que por su pecado había sido llevado cautivo. Así que hoy puedes confiar. Así como Juan fue testigo del Salvador y testigo de un plan que Dios nos revela desde siempre, que Dios tiene un plan. Entonces tú hoy tienes que arrepentirte de no confiar en un Dios que tiene un plan perfecto. Tú no puedes tener un plan para el futuro asegurado, pero Juan nos dice: tenemos un Dios que está en total control, que es soberano, que gobierna con poder, y que todos sus siervos son simplemente gente que Él eligió para llevar a cabo sus propósitos aquí. Y por alguna razón no le plació venir Él mismo a hacerlo todo y quiso hacerlo con personas. ¿Qué nos dice eso de nosotros? ¿Por qué estaban alegres los judíos? Porque ellos sabían que así como Juan fue usado por ser un siervo de Dios, también ellos iban a ser ese pueblo bendecido para llevar a cabo los propósitos ya planeados por el Rey. Quiero decirte que Dios tiene un plan ya trazado. Y cuando nosotros le reconocemos, cuando nosotros nos arrepentimos de vivir la vida en nuestros planes, entonces nos alegramos al igual que el pueblo de Jerusalén, al saber que en quien confiamos tiene un plan, que cumple su palabra y que nuestro amor por Él no es algo que se quede en el aire, porque Él nos ha amado primero y sus planes son de beneficio para su pueblo. Nosotros podemos confiar y podemos alegrarnos de que nuestro Salvador vive, que volverá, y que así como se han cumplido sus palabras por los siglos de los siglos, se cumplirán hoy, se cumplirán mañana, regresará, Él establecerá su reino. Podemos confiar en Él. Su vida, sus milagros nos dan certeza del futuro. Su testimonio, su obra nos recuerda que Él elige personas y que si estás aquí, Dios te está llamando. Así que su justicia nunca cambia, su carácter es revelado en esto. Y algo muy especial no es lo que hacemos por Él, es lo que Él ya planeó para salvarnos a nosotros. Así que quiero decirte hoy que necesitas confiar en el plan soberano de Dios. Necesitas recordar que el testimonio de Cristo es infalible y que puedes confiar en Él. Que puedes confiar de que cuando pones tu confianza en Él, Él te guiará fielmente, que su palabra no cambia, que no existe nada sobre la faz de la tierra que pueda tener más certeza que la palabra de un Dios como este, que cumple siempre lo que dice. No entendemos cómo sucede, pero entendemos que son las palabras de un Dios soberano. Así que también debes arrepentirte de no confiar en un Dios que ha dejado una evidencia tan resplandeciente. No hay ningún otro hombre que pueda cumplir su palabra 700 años después, porque ni siquiera puede vivir tanto. Pero tenemos un Dios infinito que puede cumplir cada uno de sus propósitos. Y al poner nuestra confianza en Él, entonces estamos también confiados. Porque Él es bueno, pero también es fiel, pero también es perfecto. Y hay algo muy importante que nos lleva al segundo punto. Y el texto nos lleva al versículo 6. Y al versículo 8, perdón. Y es que Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Y esta parte es la transición al segundo punto, y es: no solamente nos alegramos de ver un Dios que es confiable y que cumple su palabra, no solamente nos alegramos de ver que cada uno de los siervos de Dios también son parte de ese plan perfecto, sino que nos alegramos de que Él es la luz. ¿Y por qué nos alegramos? ¿Por qué el Salmo 68 dice alégrense? ¿Por qué el testimonio de Juan es una alegría? Porque el hecho de que tú estés hoy aquí sentado escuchando eso debe ser una alegría para ti. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesús es la luz. ¿Pero qué significa que Él sea la luz? ¿Por qué el salmista habla de alegría? ¿Por qué Isaías habla a un pueblo desconsolado? Mira, hay consuelo, viene un Salvador que va a salvarte a ti. ¿Por qué y de qué nos está salvando? ¿Y qué significa de que Él sea la luz? Y sobre todo, ¿qué tiene que ver contigo hoy en el 2024, con tu trabajo y con lo que haces? ¿Qué tiene que ver? El punto 2 es que la luz alumbra a todo hombre. Y esa es la razón por la que nosotros hoy nos alegramos. Versículo 9 dice: la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre.
Y este versículo nos recuerda que la razón por la que Juan está hablando de que Jesús es la luz es que frente a su resplandor, la confusión del mundo, el pecado del mundo, un mundo de muchas verdades, encuentra paz, encuentra salvación. ¿Y de qué manera? ¿Por qué alumbra a todo hombre? Entonces, entendiendo, para encontrar el significado de esto, eso es lo que hacemos cuando estudiamos la Biblia, lo que hablaba ahorita Juan Camilo cuando hablamos de los estudios bíblicos, entendiendo que el mismo Jesús le dio significado a la vida de Juan con las palabras del profeta Isaías. Jesús conecta a Isaías con Juan. Entonces necesitamos ir a Isaías para ver qué significa la alegría que Dios está proponiendo al venir el Salvador. Entonces, después de que en Isaías el profeta está diciendo que hay un hombre que va a proclamar, que va a preparar el camino para Jesús, Isaías 42:1 dice: he aquí mi siervo que yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él y traerá justicia a las naciones. Entonces, después de que Isaías dice: miren, va a haber un hombre que va a proclamar acerca del Salvador, en Isaías 42:1, todos esos capítulos en adelante, están hablando de todos los beneficios de que venga ese Salvador. Entonces, cuando hablamos de que Jesús es la luz, ¿y por qué yo voy a alegrarme que Jesús es la luz? Isaías lo que está profetizando es que ese siervo del que Dios habla, en quien Dios se complace, que ha puesto su espíritu sobre él, traerá justicia a las naciones. Entonces, ¿qué significa ser la luz? La justicia. Pero ahora entonces, ¿qué significa la justicia? La causa por la cual tiene que venir un Salvador es porque la justicia es la definición de lo que es justo, lo que es bueno. Pero desde la creación de la tierra, el hombre ha elegido su propia justicia. El pecado más grave del hombre es que en lugar de confiar en lo que Dios dice que es bueno, del principio en el Edén le dijo: miren, esto todo es para ustedes, pero esto no lo hagan. El hombre confía en su propia justicia y decide hacer lo que está opuesto a la voluntad de Dios. No parecía nada malo, pero era opuesto a la justicia de Dios. Entonces, ¿qué es el pecado? La injusticia. El pecado es todo lo que tú hagas que no es la voluntad de Dios. Así parezca algo bueno, así la sociedad lo aplauda. Si eso no es lo que Dios te dice que debes hacer, entonces la injusticia reina en tu corazón, te aleja de Dios, y eso es lo que ha llevado al mundo a las tinieblas, porque no ha seguido la justicia de Dios. Entonces, ¿por qué nos alegramos? ¿Y qué significa de que Dios prometa a través de Jesús hacer justicia? Isaías 42:10 dice: canten al Señor un cántico nuevo, canten su alabanza desde los confines de la tierra, los que descienden al mar, y cuando hay en él las islas y los moradores. Siempre había: canten, porque se va a hacer justicia por ustedes, porque ustedes que son injustos van a ser justificados por medio de este hombre que vendrá, de este Jesús que vendrá a hacer justicia. En el capítulo 42, versículo 24, nos recuerda cuál es la consecuencia de la injusticia. ¿Por qué nosotros tenemos que estar alegres de la justicia que Dios hace a través de Cristo? Dice el capítulo 42, versículo 24 de Isaías: ¿quién entregó a Jacob al despojo y a Israel a los saqueadores? ¿No fue el Señor contra quien pecamos? En sus caminos no quisieron andar ni obedecieron su ley. Por eso derramó sobre él el ardor de la ira y la violencia de la batalla. Los prendió fuego por todos lados y por él no se dio cuenta, lo consumió, pero él no lo hizo caso. ¿Qué es lo que nos recuerda Isaías? Que a causa de la injusticia nosotros fuimos creados para representar la justicia de Dios. Nosotros fuimos creados para representar el carácter santo de Dios. Pero cuando el pueblo de Dios elige su propia justicia, como solamente existe una, que es la justicia de Dios, entonces Dios castiga esa injusticia. Y Dios permite que hayan otros pueblos que conquistan el pueblo de Dios y los lleva cautivos. Permite que vengan saqueadores. ¿Por qué? Porque hacer nuestra propia voluntad sin tener en cuenta a Dios es pecar contra Dios. Por eso el profeta dice: ¿no fue el Señor contra quien pecamos? Cada vez que tú eliges tu propia manera de definir lo que está bien, aunque estés haciendo algo bueno,
Aún puedes estar haciendo cosas que supuestamente son para la misión de Dios. Aún puedes estar haciendo un amor bonito. Aún tú puedes estar construyendo una familia. Tú puedes estar estudiando cosas buenas. Pero lo que dice el profeta es que cuando nosotros escogemos nuestra justicia, entonces pecamos contra Dios. Cuando nos creemos nosotros los que podemos definir lo bueno y lo malo, pecamos contra Dios. ¿Saben por qué? Porque nosotros no somos Dios. Nosotros no somos justos. Nuestro corazón es engañoso. Hay mucha gente que cree que está haciendo cosas buenas mientras perjudica a los demás. Y la palabra de Dios dice que Dios, a pesar de que Él era su pueblo, a pesar de que el pueblo de Israel era su pueblo, Dios derramó su ira sobre ellos. Porque ellos decían ser el pueblo de Dios, pero actuaban muy diferente a lo que Él esperaba de ellos. Entonces, ¿por qué hay alegría? La historia de Israel te recuerda a ti y me recuerda a mí que como el pueblo amado y escogido de Dios eligió su propia justicia y fue castigado, lo peor que le pasó a ese pueblo es haber alejado su corazón de la justicia de Dios, de lo que Dios decía que era bueno. Entonces lo peor que le pasó a ese pueblo no es que vinieran otros reyes a conquistarlo, lo peor que le pasó a ese pueblo no es que vinieran otros saqueadores a llevarse sus tesoros. Lo peor que le pasó a ese pueblo es alejarse de quien podía bendecirles. Lo peor que te puede pasar a ti no es que te saquen del trabajo. Lo peor que te puede pasar a ti es que no te vaya bien en las ventas. Eso no es lo peor. Lo peor no es que te deje alguien. Lo peor no es que te sientas solo. Lo peor no es que te envejezcan. Lo peor no es todas esas cosas a las que le temes. Lo peor que te puede pasar es que la ira de Dios esté sobre ti. Y todos aquellos que actúan en injusticia y que no han puesto su confianza en el justo, tienen la ira de Dios sobre ellos. No hay nada más temible que tú conozcas. Estos días con mi esposa estamos meditando en un monstruo que la misma Biblia describe. Y cuando yo leía eso, yo como que me erizaba al ver ese personaje, el Leviatán. Su fuerza, su majestad, fuego salía de su boca. No sabemos todavía ni siquiera dónde está, no lo hemos visto. Pero ni siquiera los monstruos, las pesadillas más terribles se comparan con el poder de Dios y su ira derramada sobre un pueblo injusto. Entonces, ¿cuál es la alegría de nosotros? ¿Por qué nosotros nos alegramos al ver a Jesús? ¿Y por qué nos alegra que Juan el Bautista haya anunciado un Salvador? Porque tú, porque yo, somos ese pueblo injusto que merece la ira de Dios. ¿Por qué? Porque todo el tiempo elegimos un plan diferente a los planes justos de Dios. Entonces, ¿por qué nos alegramos? Si tenemos un Dios que está enojado con nosotros, miren lo que dice el capítulo 43. Después del anuncio de ese profeta, después del anuncio de lo que ese pueblo ha hecho, el capítulo 43, versículo 23, dice, miren las palabras de nuestro Dios. Miren la representación del corazón del Dios viviente cuando manda a Juan el Bautista para anunciar a un Salvador lleno de gracia como Jesús. Dice Isaías 43, 20, no me has traído las ovejas de tus holocaustos. ¿Saben qué es lo que le está diciendo el pueblo de Dios? Mira, yo te he dicho la manera en la que me adores para yo bendecirte, tráeme ofrendas. ¿Y sabes qué dice el Señor a través del profeta Isaías? No me has traído las ovejas de los holocaustos. Tú no me has honrado con tus sacrificios. No te he abrumado exigiendo ofrendas, ni te he cansado exigiendo incienso. No me has comprado con dinero, caña aromática, ni con grosura de tus sacrificios me has saciado. Por el contrario, me has abrumado con tus pecados y me has cansado con tus iniquidades. Yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no me recordaré tus pecados. El amor de Dios es manifestado cuando tú y yo no damos una vida que le agrada. Tú y yo no hemos dado esas ofrendas de vida que Dios se merece. Dios prometió ser nuestro Dios y bendecirnos. Pero al igual que ese pueblo de Israel, nosotros no hemos levantado ofrendas, holocaustos.
No hemos llevado una vida llena de sacrificio por amarle y hacer la voluntad delante de un Dios tan bueno y lleno de favor que nos ha dado todo lo que tenemos. En lugar de eso nos hemos olvidado de Él, no damos ofrendas, no usamos nuestros recursos para glorificarle y no damos lo mejor de nuestro corazón para que Dios diga, aquí está mi pueblo. Pero la forma en la que Dios responde es a través de un Salvador que va a borrar las transgresiones por amor a Él mismo. Por amor a que su nombre no siga siendo burlado en las ciudades y que la gente diga, no existe Dios. Él mismo buscó la manera de borrar las ofensas que habían en tu corazón para que tú pudieras vivir una vida que le agrada y el mundo sepa que realmente vale la pena confiar en el testimonio infalible de Cristo. Entonces, ¿por qué nosotros nos alegramos? ¿Por qué nosotros nos llenamos de gozo al escuchar estas historias? Porque el que es la luz vino a hacer luz en nuestros corazones en tinieblas. Pero la pregunta es, ¿cómo Él borra nuestras transgresiones? Él no se hace el de la vista gorda con tus pecados. Él no está diciendo, no importa, yo siempre le voy a dar misericordia. Eso diría que Dios es injusto y Dios es alcahueta. Pero lo que pasó es que Dios se buscó una mejor manera de hacer justicia, una mejor manera de hacerle bien a su pueblo que le había ofendido. Romanos 5:21 dice que la forma en la que Jesús es luz es que para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Dios es un Dios justo y exigía un pueblo justo para que pudiera ser bendecido y amado, pero ni tú ni yo podríamos ser justos. Entonces, ¿cómo Él borra nuestras transgresiones? Romanos 3:24 dice, todos son justificados gratuitamente. El mismo corazón del profeta, que el profeta Isaías nos narra acerca de Dios, todos son justificados gratuitamente. ¿Qué quiere decir eso? Que delante de Dios todos los que confíen en Jesús son vistos perfectos. Todos son justificados gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia, para que en su tolerancia Dios pasó por alto todos los pecados cometidos anteriormente, para mostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. Entonces, ¿por qué nos alegramos por Jesús? Porque tú y yo nos alegramos porque Juan el Bautista vino. ¿Sabes por qué nos alegramos? Porque la ira de Dios estaba sobre todos nosotros, sobre ti y sobre mí. El pueblo judío sabía que si ellos no hacían la ley, ese montón de sacrificios, ellos estaban condenados por el mismo Dios al que ellos conocían. Y tú no eres mejor que los judíos, ni yo tampoco. La ira de Dios está sobre toda la humanidad. Y hoy nosotros nos alegramos porque Dios se buscó una mejor manera de hacer justicia. En lugar de enviar a la gente al infierno, Dios hizo una nueva justicia. Y Él descargó su ira sobre su Hijo. Hizo una propiciación, como dice Romanos 3. Propiciación es que la ira de Dios en su trono estaba demandando un pueblo justo, pero cada vez la humanidad es peor, cada vez la humanidad le ofende más. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios llevó la voluntad de su misma esencia a Cristo a encarnarse, para que Él fuera la representación de una humanidad que sí podía honrarle. Y por eso Dios se hizo hombre, para que Él pudiera representar a un pueblo que nunca ofreció holocaustos y sacrificios dignos del Dios al que confiaban. Con todo y eso le pedimos a Dios que nos bendiga cuando nuestra vida solo le ofende. Pero por gracia, Dios se buscó una manera de hacer justicia para no enviarte a ti, al infierno. Y para que tú veas por amor del nombre de Él, su misericordia para con su pueblo. Por eso Él es la luz, porque realmente estamos ya en las tinieblas.
Mientras la gente vive, mientras la gente celebra, mientras la gente estudia, mientras la gente trabaja, no se están dando cuenta que el infierno se los está tragando fuera de la luz. Su vida está en tinieblas. Y por eso la expresión de la luz es la expresión de la única y exclusiva luz que puede sacarte de las tinieblas. Él es la luz porque nuestros pecados nos tenían esclavizados en una celda, esperando la condenación del justo juicio de Dios. Pero en su lugar, Dios derramó la ira que tenía sobre ti, sobre mí en Cristo. Y cuando nosotros por fe confiamos en esa nueva justicia que Dios hizo a través de un hombre perfecto en Cristo, en lugar de ser condenados y ser enviados al infierno, somos amados y aceptados tal como el orgulloso Hijo de Dios fue aceptado, porque Dios está orgulloso del hombre perfecto que hubo en él. Y por fe, Jesús no solamente paga por tus pecados, sino que te otorga su vida. Él te otorga la vida perfecta por fe. Y entonces eres amado. Y Juan nos recuerda, a través de la vida de Juan el Bautista, que Dios se buscó una manera bien sobrenatural, después de 400 años de silencio, para mostrarnos la riqueza de la gracia de Dios en el resplandeciente Salvador Jesucristo. Un Salvador tan resplandeciente y tan lleno de gracia necesitaba un profeta como Juan el Bautista, que pudiera llamar a la gente al arrepentimiento y decirles: miren, no se pueden perder de las inconmovibles riquezas de la gracia de Dios para con ustedes. Ya no se trata más de las obras, ya no se trata más de los méritos. Hoy les recuerdo a ustedes, mis hermanos, el cristianismo no se trata de hacer cosas buenas, de dejar de fumar, dejar de tomar, de hacer un montón de cosas. Todas esas cosas tú las vas a dejar cuando te encuentres con la gloriosa gracia que hay en el amor de Cristo, que te ha perdonado sin pedir nada a cambio de tu parte, solo por gracia. Él nos otorga su vida para que ya no seamos más esclavos del pecado, y por eso dejamos de tomar, por eso dejamos de fumar, por eso dejamos de mentir, por eso dejamos de fornicar, por eso dejamos de adulterar, por eso dejamos de mentir, por eso dejamos de ser tan aburridos, por eso dejamos de ser tan miedosos, por eso dejamos de ser tan cobardes. Porque en nuestro lado está el Salvador victorioso que nos abrió el camino al cielo, y estamos alegres porque somos su pueblo. Él es nuestro Dios, estamos con Él, Él está en nuestro lado por gracia. Así que nosotros estamos tan alegres de ver la vida de Juan el Bautista, porque Dios tiene un plan para su pueblo y lo anunció de una manera determinada. El testimonio del Señor Jesucristo es tan eficaz que hoy en el 2024 no hay un mensaje más confiable que la palabra de Dios. Mi hermano, tienes que arrepentirte de no ir a la Biblia, porque solamente la Biblia es tan eficaz. Solamente la Biblia es tan infalible, solamente la Biblia te puede mostrar lo que hay en tu corazón, solamente la Biblia se cumple por los siglos de los siglos. Así que ver la dimensión del resplandor de Cristo debe a ti llenarte de gozo, pero también de un profundo arrepentimiento. Un gozo por no ser condenado y un arrepentimiento para abrazar realmente la obra de Cristo por tu pecado, y una vida que es coherente a eso claramente. Y por eso, al igual que Galileo Galilei, tenemos que arrepentirnos de creer que somos el centro del universo. Tú ni yo somos el centro de esta historia. Tenemos un Dios que está en su trono y que tiene un plan. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es reconocer su plan, someternos a Él y disfrutar de ser parte del plan del Rey que volverá. Así que cuando pensamos en que Jesús fue anunciado por Juan el Bautista, por ese testigo de la luz, y que la luz alumbra a todo hombre, hoy tenemos que recordar que la luz va a alumbrar tu corazón. Y hay dos maneras en que Dios va a alumbrar tu corazón, para que tú te des cuenta que eres un pecador, que no eres arrepentido. Todos los que estamos aquí, si tenemos una vida constante en enemistad contra Dios, hoy tú, cualquiera que seas, si tú llevas una vida constante de enemistad contra Dios, de no agradarle a Él, la luz que es Cristo va a alumbrarte para decirte: mira, a partir de hoy tú sabes, estás condenado.
Esa es una manera en la que la luz de Cristo alumbra. Así que si Dios hoy te está alumbrando y tú te estás dando cuenta que eres el pueblo que no da ofrenda a Dios, que no vive para agradar a Dios, y cuando digo ofrenda no estoy hablando del dinero, no estoy diciendo eso. El pueblo de Dios daba sus corazones como ofrendas. Sus vidas eran para el servicio del Rey viviente. Si tú hoy no vives para Él, por más de que tú creas en muchas cosas, hoy es el día en donde la luz verdadera te está alumbrando, te estás diciendo, tú no eres el centro del universo. El centro del universo es el Dios viviente, deberías de vivir para Él. Y tal vez estás condenado y hoy la luz te está diciendo, mira, no eres parte del reino, no has puesto tu confianza en Jesús, y hoy es el día en donde necesitas de corazón doblar tus rodillas y arrepentirte. Porque Dios quiere salvarte por gracia. No tienes que hacer nada para ser aceptado. Tienes que poner tu confianza en Jesús, que es Señor y que es Salvador y que deseas vivir para Él. Pero por otro lado, para su pueblo elegido, para su pueblo amado, para su pueblo salvado por gracia, la luz de Cristo está alumbrándote para recordarte que eres profundamente amado, perdonado y que Dios está contigo. Y que el testimonio de Juan el Bautista no es sino un recordatorio sobrenatural para decirte, estás seguro, Dios está de tu lado, hay esperanza para tu futuro, puedes confiar en su palabra como la palabra que se cumplirá, las promesas de Dios son para ti, Dios está contigo. ¿De qué manera prefieres estar alumbrado por la luz resplandeciente del Salvador que hoy tenemos? Así que mis hermanos, que no seamos como esos hombres que creían que la tierra era el centro del universo. Tú no eres el centro del universo, el centro del universo nos lo muestra el testimonio resplandeciente de aquel Dios viviente que fue anunciado por Juan el Bautista. Y me encanta Juan, es como una línea ascendente, cada vez mucho más resplandeciente acerca de quién es Dios, que se hizo hombre, para que hoy tú puedas encontrar gracia y favor en las manos de un Dios lleno de gracia y de misericordia. Oremos. Gracias Dios por el privilegio y la oportunidad de ver en la vida de Juan el Bautista esa realidad de que tú te hiciste hombre para salvarnos.